Impresionante, no sé, para Juan Pablo. Sí. Y vamos primero a rendir un homenaje al Círculo, a esta institución que nos abrió las puertas siempre desde que nos recibimos. Siempre está la comisión directiva, todas las autoridades tratando de brindar por los beneficios de todos. Sí. Y la verdad que en estos momentos de cuarentena, donde también es un esfuerzo estar con los consultorios cerrados, atendiendo solo urgencia, y son todos casos así que son impostergables, es bueno tener un momento de recreación científica, y gracias al Departamento de Actividades Científicas que nos convocaron y estamos acá. Exacto. Sí, yo también, al igual que vos, agradezco a las autoridades de la institución y de las de ahora y las de siempre, las de toda la vida, que gracias a todos estamos actualmente y bueno, en una época complicada, con una pandemia, con varios cambios, con un cambio de paradigma desde las relaciones interpersonales hasta las relaciones laborales, de las instituciones, y creo que esto de seguir comunicándonos, aunque no sea físicamente, pero sí me parece más que interesante, y pensar que el Círculo no es solamente una cuestión laboral, sino que también tiene todo esto, sí, que hace que uno pueda tener otro vínculo, y que me parece sumamente importante, porque yo soy un poco viejito, y todo este tema del Instagram y todas estas relaciones por internet es más difícil, me complican, pero veo que son espectaculares, bueno, que por ahí la distancia hace que uno la pueda achicar. Y más nosotros que somos un círculo tan federado, que tenemos gente por todos lados, por ahí esto sería una nueva forma de comunicarnos sin tener la presencia de la gente acá, que se le dificulta por una cuestión de distancia, de costos. Claro. Sí, sí, realmente, y llegar a todas las localidades que están en el interior de nuestra primera circunscripción, y la verdad que es una muy buena forma de actualizarse. Exacto. Y ya que nos actualizamos, ¿de qué vamos a hablar? La técnica BOP. La técnica, ¿qué querrá decir BOP? Mira, ¿buscaste en el diccionario? Hacer un montón de preguntas, es más, preguntas que te van a complicar la existencia, Jorge, ¿sí? Así que, no sé, tal vez sí. Bueno, entonces, vamos a ver si como vos un dijiste, me dijiste que vamos a hablar de la técnica BOP. Así que bueno, yo te quiero preguntar qué quiere decir la técnica BOP. Bueno, significa BOP esponja multiplicada a la enésima potencia. Primero quiero decir que la técnica esta, estoy pasando unas fotos del Círculo con el para curso, poder hacer de las preguntas esas que te van a mortificar. Esta técnica, llamada técnica del tallado vertical, que la diseñó Loy años atrás, yo la conocí en el 2014 con Carlos. Fuimos un grupo de argentinos invitados a tomar un curso para una nueva metodología de trabajo, y me parecía algo en su momento sorprendente. Digo, qué bárbaro. La primera noche no podía dormir pensando en todo lo que había visto previo a los logros y los resultados obtenidos en esta técnica. Y yo dije, ¿puedo sorprenderme? 25, 30 años de profesión, y hay cosas que todavía me sorprenden. Y eso es lindo, porque también nos obliga a estudiar un poco más y a aprovechar ese desafío del gustito de decir, sí se puede, vamos a intentarlo. Jorge, ¿y quién me dice que son los creadores de esta técnica? El creador, que en realidad es el que diseñó la técnica en sí, él dice en sus charlas, que uno puede entrar muy fácilmente en internet, él es muy abierto, y más en estos momentos, dice que él no le puso técnica BOP, él directamente hizo una técnica del tallado vertical, que fue una profundización de lo que sería el tallado de un pilar sin hombro o en filo de cuchillo, y vio que tenía muy buenos resultados. Él, junto con un grupo de estudio de Barcelona... Mira, justo ahí, perdona Jorge, te interrumpa, hay un muchacho que mandó un saludo desde Madrid.
un doctor muy bien. Juan Manuel Darberui. Así que ojo con lo que decís, Bueno. está controlando Bueno, pegó. desde Europa, así que guarda. Justamente ahí en España pegó mucho porque el grupo de Xavier Vela y Rodríguez, del grupo Borg de investigación, ellos empezaron a hacer todas las investigaciones que Eloy no hacía. Él siempre dice que en sus charlas que él con los únicos animales que experimentó es con sus hermanos. Con lo demás, solo tomaba fotos de los casos y sí, tuvo 20 años de experiencia en fotos y la verdad que los resultados sorprendieron a Tiziano Testori. Ajá. Y a... Eso te iba a preguntar, ¿qué así referente de la odontología aparte de... Y él después que publicó, bueno, acá muestro cuando lo fuimos a ver allá en Mendoza, ahora lo iba a traer Triós a Buenos Aires, no sé qué va a pasar con eso, cómo va a ser, si se va a postergar o no, pero era una lástima no poder asistir, la verdad que es interesante escucharlo porque uno aprende siempre, de los grandes se aprende, aunque ya hayamos visto el tema y otro curso y otro tema, ajá, y que por ahí pone un diente y habla una hora de ese caso de un solo diente. Él lo que hizo es dar una serie de protocolos como para tener una guía, como para que el resultado de nuestro trabajo protésico, tanto protésico, después lo extendió a lo de operatoria, ¿no? Las clases 5, y hay muchos trabajos de operatoria, que son sorprendentes desde el punto de vista periodontal, donde uno ve que por ahí no necesita una cirugía periodontal extra, un injerto mucogingival, y lo puede solucionar de una forma más simple y sencilla, ¿no? Es que, Jorge, perdóname, ¿cuánto tiempo de experiencia, aparte de los hermanos de Eloy? Él tiene, bueno, él cuenta que en los años 80, cuando empezó a trabajar, era especialista en endodoncia, ahí empezó a trabajar en una clínica y dice que, bueno, le tocaba hacer cambio de coronas que estaban filtradas, corona con la encía inflamada, y en su primer momento de la conferencia mostraba todos estos casos que tenía fotografiados. Y era raro porque decía, ¿qué hago con esto? No existían, los implantes todavía no estaban en auge, y si hubiera seguido la técnica tradicional, hubiera hecho muchas extracciones. Y a él se le ocurrió limpiar, volver a tallar, volver a preparar ese diente y confeccionar una nueva corona. Cuando vio que todos los que estaban sobrecontorneados y producían una inflamación, no producían una retracción ósea. La inflamación hacía crecer el tejido blando, sangrante, feo estéticamente, pero no tenía pérdida ósea, que era una gran cosa, una gran ventaja. Perfecto. Entonces empezó a diseñar esta técnica y hacía un tallado de una técnica de lo que sería una técnica en bisel profundo. Para recordar por ahí los tipos de hombro que acá se ven en la pantalla, tenemos los 4 tipos de hombros clásicos, las 4 terminaciones clásicas, donde vemos el último, que es el filo de cuchillo, es lo más parecido a lo que hacía Eloy en ese momento, pero como tuvo que limpiar todo el contorno de las cavidades de los hombros de las piezas, él empezó a hacer el tallado más profundo. Perfecto. Y profundo también, no solo en el sentido axial, sino también hacia apical. Yo te quería consultar. Ahí vemos un diente tallado, que está en 3D, lo estamos viendo, con la mitad tallada como si fuese la técnica vertical y la otra mitad sin tallar, porque ahí tiene todo el contorno de lo que sería el biotipo de un diente. Sabemos que el biotipo, que ahora ya se divide en biotipo grueso o fino, no tanto de la encía, sino también del hueso, y la anatomía sigue todas las estructuras, así que los dientes también tienen ese biotipo. Los biotipos gruesos dentarios tienen el esmalte grueso, tienen la mucosa gruesa y el hueso grueso. Entonces, en esos casos casi como que
es la parte donde trabajamos con más facilidad y más tranquilidad. Pero en los biotipos finos es donde se nos complica, donde tenemos esas retracciones que no las queremos ver, que preferimos no pasarlas. Entonces, lo importante de esta técnica, y acá lo muestro con un gráfico, lo que sería un tallado convencional de un chamfer. Si se fijan, ahora cómo se transforma la técnica, va más profundo en altura y más profundo en forma axial o circundante al diente. El pilar queda más fino y todo lo que sería la encía, no sé si se alcanza a ver el cursor, pero bueno, lo que es el tejido circundante a la corona viene a aumentar su grosor. Eso es muy bueno. Acá lo vemos un poquito más grande en este esquema, donde tenemos la línea amarilla que se ve con forma de chamfer, donde sería el tallado tradicional con hombro, y donde vemos la línea verde, hay una línea verde vertical que es el tallado nuevo. Lo que está en el compendio de Sweden y Martina, que lo saqué como para ver, que está muy práctico, un esquema donde generalmente uno cree que porque está debajo del surco ya sacó todo el esmalte y llegó al límite de amelo cementario. Hay que retirarlo en todo el contorno porque si no la encía va a quedar con ese margen y con ese espesor. Porque lo que buscamos acá es ensanchar el espacio, el grosor de la encía circundante. Porque yo tengo una consulta, porque siempre el concepto nuestro es que cuando uno hace una injuria, nosotros llamamos una injuria, ahora parece que es regenerativo, pero en esa época hacíamos desde el hombro, hacíamos hombro con bisel, si vos te acordás, porque vos también te debes acordar. Me acuerdo que cuando ese bisel, que por lo general tenía que ser un bisel más o menos importante como para poder ser copiado, porque con los materiales que utilizábamos para la restauración, que eran las coronas metalocerámicas, al poco tiempo quedaban hermosas porque teníamos la corona de porcelana sobre metal, tenía un halo metálico que quedaba por debajo subgingival. Bueno, al poco tiempo que teníamos la retracción con la exposición del metal. Y eso justamente a lo que apunta esta técnica. Si se fijan en el cuadro a la derecha, el del espacio biológico aumentado, donde tenemos lo que se llama el ancho biológico, aunque sea en altura, acá lo ganamos en altura y lo ganamos también en ancho real, en sentido horizontal. Ese ancho biológico no va a ser invadido, porque después la restauración, como vamos a ver un poquito más adelante, no entra dentro de la encía. Y si entra... Neffen está tirando algunas preguntas capciosas. Eliminámelo a Neffen de acá. Porque estos periodistas son bastante... ¿Cómo? No lo escucho, me está hablando del otro oído. El tema es no invadir. Si uno invade el espacio biológico, el organismo lo vuelve a tomar. Entonces, ¿qué? ¿Lo toma para dónde? Para donde puede, que es retrayéndose. Al retraerse se ve la terminación, que en un principio, como era cuando empezaron a hacer furor, hicimos unos trabajos allá en el 2004, cuando dábamos el curso de Perno y Corona con Alfredo, ¿te acordás? Los tres. Hicimos los casos de las porcelanas de hombro cerámico. El establo cerámico, claro. Bueno, en ese momento, como teníamos un hombro, teníamos que hacer la prueba del casquete metálico, después de probarlo, recortarlo, porque ya sabíamos que habían calzado, y ahí hacía el hombro cerámico puro, que esta técnica sería exactamente igual, nada más que con un espesor mayor. O sea, si se quiere, mal llamado y al doctor Neffen no le gusta, un sobrecontorneo coronario. Ese sobrecontorno, si uno lo ve desde otro punto de vista, sería lo que ahora se llama el oval point, con un espacio interior como para retener al pilar, ya sea de implante o de diente. Yo creo que la mejor descripción es esa, ser un oval point, la corona, todo el contacto interno con cerámica, en la encía directamente. Entonces, a partir de ese contacto íntimo, la encía no solo que se va a sentir sostenida por la corona, sino que va a migrar
hacia arriba. O sea, es lo que queremos. En Jorge, realidad, y es vos- más de lo que queremos. vos, ¿qué experiencia tenés en tiempo, en cantidad de Mi experiencia clínica? son 5 años, porque yo ni bien tomé ese curso, que lo tomamos con Carlos, después de esa noche que no pude dormir, estaba esperando volver. Yo pensaba que no dormí porque no me salía el bisel del hombro bisel. No dormía del Ya después entusiasmo, lo decía, debo bueno. tener ya. Y La banco, y ya, ahí bueno. enseguida tuve muchos casos como para encarar, que eran Ajá. coronas que iba a hacer tradicionalmente, y las empecé a hacer con esta técnica, porque yo ya tenía la muestra de que andaba. Que daba resultado. Ellos hacen mucha investigación, nos dieron muy generosamente muchísimos papers, muchos, nos dieron un archivo en zip, para que se den una idea. Igual si uno entra en Borg, que después al final de la charla tiene los links, uno los puede ver porque son muy accesibles. Eso es lo que tienen por ahí. ¿Puedo ir haciendo algunas preguntas? Sí, seguía entre interrumpiéndome. medio. No, porque justo ahí acá A ver, ¿qué Maxi dice? Barreira te manda una que dice, ¿cómo identificás el límite? ¿Cómo identifica la terminación? Debe ser de la Claro. preparación en el laboratorio. Porque Bueno, de eso voy a hablar. Y justamente si me seguía haciendo preguntas, Juan Pablo, no. vamos a terminar. Bueno, a ver, por ejemplo, voy a mostrar ahí un caso simple donde uno ve por incisal los pilares tallados sin hombro. O sea, ahí no se identifica el hombro. La técnica en un dibujito es del fresado axial y después se inclina en 10-15 grados y se decortica interiormente el epitelio del surco. Como se ve en la imagen derecha, tiene un leve sangrado cuando le colocamos los provisorios. A las 8 o 12 semanas está cicatrizado, se toman las impresiones y se colocan las coronas definitivas. En otro ejemplo, fíjense cómo está la encía lograda después de un rebasado con el provisorio, se marca el fondo del surco, se recorta, se pule, se cementa. Fíjense el sangrado que tiene que haber en cada tallado. O sea, Jorge, te voy a eso... hacer una pregunta igual, aunque no te guste. El provisorio, No, sí, me gusta, el me límite gusta. del provisorio, llega hasta el tallado, hasta donde vos hiciste el tallado, ¿no es cierto? No, Ah, llega hasta donde uno quiere. Ah, Y perfecto. lo vamos a mostrar 2 o 3 diapositivas posteriores, que es más fácil con una imagen. Identificar. Esto pasó con los pilares que Loy y Cocheto lo publicaron en el 2010. En el 2013, Loy se hace famoso porque lo publica en la Quintessence a sus trabajos y ahí se hace el boom que empieza a ser tan conocido que empieza a tener fama mundial y lo llaman de todos lados. Entonces, su técnica, que ahí ya estaba bautizada como Bob, empezó a extenderse por todos los lugares. Cada congreso que había, sobre todo de periodoncia y de estética, lo llamaban a Loy para todo este sistema revolucionario de terminación de coronas y sobre todo con respecto a la periodoncia, porque siempre es como que estaba la prótesis por un lado Claro. y la periodoncia por otro. Sí, por lo que veo, esto es una técnica que es estar muy relacionada a periodoncia con la prótesis. O sea, Claro. para un resultado final tiene que estar combinado. Combinado más y que nunca, que la prótesis Porque no son- vaya a incidir al tejido blando. Fíjense los 3 tipos de pilares que había en ese momento para lo que eran las tradicionales terminaciones del hombro de un implante hexagonal tipo Branemark. El pilar típico, el 1, con el hombro, que ya venía. En el 2, si le sacamos el hombro, como tiene la unión hemidesmosómica, que es lábil, pero que llega a unirse al pilar, mientras no lo removamos mucho. En la tercera, cuando hay una reducción del diámetro del pilar. Y en una cuarta, donde se aconseja ahora, que no está publicado ahí, pero ahora está publicado por mí. No, bueno, pero es lo que se No, vos sos viene de inventar buscando. también algunas cosas, así que después voy a hacer alguna alusión a algunas cosas que me han pasado con vos que Bueno, tampoco dormí. No, lo que se busca ahora es poner el implante levemente subcrestal y después crece el hueso arriba de la plataforma del implante y también el tejido blando.
perfecto. Y es una unión mucho más estable. ¿Hay algún kit? Porque viste que en estas técnicas siempre tiene la parte Como comercial. viste la presentación antes de... No, yo me hice mis preguntas. Bueno, ahí viene. Acá vemos una radiografía... Debe haber un kit Jorge Berli, capaz, ¿no? No, pero lo podemos Y armar. asociados. Acá tenemos unas radiografías para ver cómo queda el pilar desadaptado de la corona. Parece como que nos quedamos cortos con la terminación, porque si uno busca un hombro, no está. Puede ser el hombro invisible, no el hombre, sino el hombro invisible. Y va, mucho mejor efecto y terminación. Y acá viene lo que es interesante, que quería preguntar Maxi, y bueno, es mucho para los técnicos que nos deben estar mirando, que es la parte fundamental, porque esta técnica no tiene validez o no se puede realizar si nuestros técnicos no la aplican. O sea, no nos sirve de nada tallar sin hombro y tomar una impresión convencional y recibir la corona sin una comunicación con nuestros técnicos, porque realmente ellos están perdidos, van a sacar, porque no ven, y si ven, no lo interpretan, van a sacar como si fuesen filo de cuchillo en forma angular la terminación de las coronas, y ya sabemos que la cerámica fina, en espesores mínimos, se fractura. Exacto. Porque hay algún tipo de cerámica o de material restaurativo ideal para esto, pues ya que se manejan espesores tan finitos. No son finos, justamente. Caíste en el error. Caí en el error. No me estás prestando atención. No. Justamente es un sobrecontorneo. Fíjate, acá en la imagen vemos 3 rayas. La negra, que sería el margen del contorno gingival, de la apariencia clínica de la corona. El del medio, que sería la línea roja, que sería el área de trabajo de terminación de la corona. Y el azul, que sería el fondo de surco creado por nosotros en el momento de la cicatrización. Lógicamente, si no queremos invadir, tenemos que llegarlo a la línea roja. Esa línea es una línea estándar que la hacemos 0,3 décimas de milímetro más abajo de lo que sería la terminación gingival actual. Eso es para tener una referencia. O sea, del margen gingival... 0,3 milímetros, porque no tenemos que invadir, tenemos que dejar que eso se adhiera. Y con la corona de porcelana, la misma cerámica le permite a la encía migrar hacia ahí y tener una salud que es increíble. Mientras no se contamine con el cemento que se nos desborda en el momento del cementado. Que eso también voy a mostrar unas técnicas. Acá en esta diapositiva, quiero aclarar que esta la bajé la semana pasada en un curso que daba el mismo Loy, que se ve arriba a la derecha un cuadradito, estábamos de la misma forma que nosotros, con una teleconferencia, y él estaba dando la charla, muy interesante, bueno, todo en italiano, y por eso está todo también en italiano, pero se entiende perfectamente cómo si en el laboratorio quieren hacer un troquel y quieren delimitar, hay que borrar la línea azul directamente y dejarla roja. Ese va a ser el fin de la corona sin ningún tope, y eso es lo importante. Y acá en un encerado, que más que nada por esto bajé todas estas imágenes, vemos un encerado normal como si fuese el yeso que le sacan la parte del tejido blando. O si fuese que lo hicieron con gingifás, le sacan todo el gingifás. Es decir, ¿hasta dónde llega la corona? Hasta la línea roja que marcamos, y acá en este caso falta, que está remodelado por unas líneas celestes, donde marca la terminación ideal o el volumen en 3D, que acá en un corte del troquel se ve. Por ejemplo, esa línea roja se ve ahí, es para cortar el pedacito de yeso que estaría invadiendo si es que el vaciado lo hicieron con yeso. O con escayola, para los españoles que nos están viendo. Sí, la técnica de toma de impresión, ¿la vas a hablar? Siempre te va a adelantar un poquito más. Me pongo ansioso, soy así, la cuarentena. Bueno, en este caso, en un trabajo que hicimos con Germán, un saludo Germán, vemos la encía del gingifás con la corona en una primer prueba, donde para interpretar esto, yo le hice el corte de lo que sería el cortecito rojo que está ahí, es el corte
lo que sería el gingifás, que es muy fácil cortarlo con un bisturí, y cómo queda desadaptada, que después eso se rellena con cerámica. Estoy escuchando lo que dice tu hermano, que me den un Valium, vos podés creer. Escuchá, acá hay una odontóloga, se me pasó, Fer, dice que qué espesor debe tener la porcelana infragingiva. ¿Viste? Es que el espesor tiene que ser todo el que necesitamos. 1,5 milímetros, 2 milímetros es el que necesitamos. Ahora ya lo vamos a ver, por ejemplo, en esta corona, yo sé que llega por ahí con un poquito de relay, de retraso, por ahí las preguntas llegan y ya avanzamos en el tema. Igual acá hay un saludo también de tu amigo de Córdoba, hay gente de Córdoba viéndote. El Gaby Ferrari, amigo en común. Bueno, acá tenemos este caso, el que estábamos viendo el modelo, cómo calza, adapta la corona de disilicato de litio. Fíjense qué terminación. El pilar, que tiene como un embudo todo alrededor, y la adaptación. Y esto pasaron 2 años, y fíjense en una macro imagen, casi con un microscopio, pero se ve muy bien, esa terminación y esa relación cerámica-encía. Lo importante de acá es, primero, el cambio de mentalidad. Primero tenemos que ver la forma de la corona y después tenemos que pensar en el interior, el orificio que va a tener para albergar el pilar del implante o del diente. Fíjense con esta imagen, qué buena, cómo se ve todo el perímetro, el contorno, la silueta, y sirve tanto para dientes como para implantes. Y esto es lo que yo llamo, que el doctor Neffen se reía, decía que lo tenía que... Sí, no ¿Sigue preguntando? Que la corona vendría a ser un oval point con un orificio donde va a recibir el pilar, tanto el diente como el implante. Y el espesor, para la colega que hablaba, en este caso es de 1 milímetro por palatino y 2 milímetros casi por vestibular. Sirve tanto para coronas de cerámica como de metal con cerámica, como ya vamos a ver algunos casos. Y esto es lo que estamos desarrollando ahora con toda la tecnología digital. Estos trabajos me lo hace Agustín, mi hijo. Le mando un saludo también. Este es un caso de una paciente que no tenía contacto en el sector posterior, que tenía distintos niveles de encía, distintos niveles. Le digo, ¿no me podés preparar como una reglita? Sí, ahí me la hizo. Podría ser en 2 vidas, y este lo habrá hecho en 15 lo hizo en minutos. 15 minutos de trabajo, lo sacó y me hizo el encerado ideal virtual en 3D. Eso es muy bueno para lo que se viene, porque a esto también le podemos hacer un mock-up, o se lo podemos dar a nuestros técnicos ya con la formita. Ellos lo pueden copiar, lo pueden cortar, se puede duplicar. También, digamos, es una herramienta de trabajo para facilitar el trabajo a nuestros técnicos, porque por ahí uno le dice, quiero que sea más redondita, más cuadrada, y no lo entienden. O si tenemos un diente, lo podemos invertir y le damos la misma forma dada vuelta. Jorge, tengo una pregunta. Desde el momento que vos terminás la preparación, sí, hasta que tomás la impresión, ¿qué tiempo pasa? Bueno, no sé si el relay futurista o qué, porque es lo que voy a hablar después. Así hay unos no kits me respondiste acá. una ahora. ¿Para qué me llamaste? Bueno, después hablamos. Este es el kit que hicieron allá en España, Sweden y Martina. Los que viven en España lo pueden comprar. Los que vivimos acá en Argentina no tenemos. Tenemos el de acá de insumos, o lo vamos a tener ahora cuando abran. Pero las fresas son simples. Muestro una línea de tallados, por ejemplo, de un incisivo. Lógicamente, un diente tan sano no le vamos a tener que hacer una corona, pero bueno, suponiendo que lo tenemos que hacer, como es el tallado tradicional, con una fresa llama de grano grueso, verde, después lo podemos cambiar por una de grano rojo. Y vemos, después le pasamos una gomita. Voy rápido porque no tiene sentido detenernos en esto. Debe estar por dar un curso, por eso que va tan rápido, no quiere tirar todo. No, eso lo pueden buscar en la página de Sweden y Martina, así que ahí lo tienen todo el compendio en PDF, pueden seguir el paso a paso de la técnica. Las ventajas de la técnica, como decíamos,
uno puede modificar la relación amelo-cementaria de una pieza tranquilamente con el tallado, tiene la posibilidad de reposicionarlo en distintos planos y la opción de nivelar y decir, bueno, yo la encía la quiero acá, como vieron en ese diseño 3D, que es un caso que nos queda ahí porque estamos en la cuarentena, no lo pudimos terminar. Fíjense también lo que decía del oval point en esa primer coronita, en el caso 4, que simplifica la técnica de impresión. La simplifica porque prácticamente estamos tomando una impresión más despejada de la que necesitaríamos. Después hay variaciones, porque el grupo Borg lo toma de otra forma, pero eso será motivo para el curso que vamos a dar. Tirar datos. Tiro el dato y si no, tienen que entrar ahí en Borg y verlo por ustedes mismos. El óptimo ajuste marginal, fíjense las terminaciones que podemos hacer, porque la forma, en definitiva, la da la forma de la corona. Ya no nos tenemos que preocupar del tallado. Es más, para nosotros, o para lo que tenemos ya una metodología de trabajo con el hombro, nos es hasta un poco más difícil que para alguien que no sabe tallar y dice, bueno, voy a empezar con la técnica Bob y tiene que borrar el hombro directamente. La técnica para los que somos más viejos es hacer un tallado con hombro y después sacárselo y afinarlo un poquito más. Para los que no saben, es directamente tallar sin hombro. Claro. Este caso, estos 4 casos, son un típico ejemplo donde pude usar esta técnica. El caso de abajo a la izquierda es la paciente que cuando hicimos la especialidad con Juan Pablo y con Gabriel, también, que nos está viendo, que terminamos en el 2004, vino 10 años después y dijo, ¿qué pasó con la coronita? Mirá, se me retrajeron todas. Una paciente que fue nivelada, compensada, de vuelta el tope posterior, la desoclusión y su bruxismo y su locura que lo reconoció hizo que se le retrajeran todas las encías con la consecuente estética gingival fea que decía, a mí mucho no se me ven, pero cuando me río se me ve oscurito. Entonces le propuse hacer esta técnica. Bueno, en los otros casos, que ya lo vamos a ver. ¿Y esa la hiciste cuánto tiempo hace que la...? Y esa en el 2014 fue uno de los pacientes, 10 años, uno de los pacientes que también agarré, cuando llegó, le digo, tengo algo nuevo para hacer porque no te va a pasar más. Vení, dijiste. Y bueno, hay que aprovechar esos casos, una paciente de curso. Bueno, en este caso, esta paciente tiene una coronita en el 36, donde se le ve oscuro, vieja la corona, tiene una retracción gingival y le propuse también hacer el cambio de corona. No es muy linda estéticamente, fíjense por oclusal, la corona no tenía forma, con un chequeo del papel de articular, esos son los puntos de contacto. Venía bien sacarla, retirarla, la corté, le retallé todo el hombro, se lo saqué, ahí vemos el sangrado necesario para toda la técnica. En esta foto vemos desde oclusal, 10 minutos después, cómo enseguida cicatrizó, porque lo que uno hace prácticamente es sacar el epitelio. Le tallé un poquito más, le angosté. La pregunta acá que dice si sacas Claro, se saca el epitelio del surco. Y por eso se angula en 10-15 grados la piedra. Y eso está colocado ahí en el mismo momento, el provisorio que le confeccioné, en ese mismo momento, como era en una zona de un molar que no tenía tanta estética, compromiso estético, le tomé la impresión, sin hilo. Una impresión porque la tenía sobreimpresionada. Fíjense en el dibujo del provisorio, en la foto del provisorio que le dibujé el fondo de lo que sería el nuevo surco, y en rojo hasta donde lo dejé, a la derecha está pulido. Cementado, ahí abajo a la derecha, y visto en forma lateral. Es el día que se fue, el día 0. Mira, te quedó mal. Entonces, lo primero que me dijo la paciente, no es que no se me iba a ir. Sí, le digo. Dijiste, no, estoy haciendo una nueva técnica. Tenemos que esperar. Me imaginé.
Esperamos 30 días, no, se lo dije antes, lo de la nueva técnica bueno, para poder si no eran excusas. corroborarla. Y no soy de sacar muchas fotos. Estos casos así interesantes los tengo. Saco como la pandemia del coronavirus, el 5% de los casos que hago. Pero en este caso, el día 30, que dice en el cuadrito, es como volvió la paciente con el mismo provisorio. No es Photoshop, que me preguntaste. Yo te pregunté, sí. Y cementada la corona ahí abajo, fíjense cómo hace una leve isquemia. Y a los 30 días que vino, a los 60 días. Fíjense cómo creció la encía sin hacerle siquiera una cirugía. Jorge, ¿crecimiento óseo también puede haber? No. Puede haber, si se le dan las condiciones y llegás a tallar, que el grupo Borg le hace muy buena pregunta. Claro, porque esa proliferación en realidad es por un aumento del tejido. En ancho. En ancho. Aumentamos el espesor en ancho y en alto biológico, pero lo hace solo. No es que lo llevamos para arriba. Tejido conectivo en realidad. Exactamente. Y el epitelio que se adhiere a donde se puede aferrar. Y como se lleva bien con la porcelana, esa es la gran ventaja. No sería así si fuese de acrílico y si el provisorio lo tenemos bien pulido, pero pasa 3 meses, que es lo que va a pasar por ahí con algunos pacientes que están en espera, sí va a haber un sangrado. En esos casos hay que sacar, limpiar, pulir y volver a cementar. Otro caso medio rapidito. También esta paciente quiso cambiar sus prótesis y a pedido de Nacho, que me dijo, ¿no tenés un poquito de sangre? Sí, vamos a mostrar algo de sangre de algún injertito para darle un poco de volumen al sector superior derecho. Y lo que hice en este caso, también novedoso, es colocar la férula provisoria y no unir el colgajo, sino que hacerle un punto de sutura vestibular. Fíjense que todavía está con los puntos y se ve la encía ya prácticamente cicatrizada. Y cómo quedó el tejido blando con mucho grosor. Una paciente que llevó mucho tiempo una removible. Este otro caso que... Ahí te dicen, acá te di una de las preguntas, Sí. te corto un poquito, Analía Truquín, te pregunta si... Hola, Analía. Se ve que recién se levantó de la siesta, porque vos dijiste algo de la clase 5. Sí. Te pregunta a ver si hiciste algún caso de clase 5 que en diente que tienen la encía... Sí, lo he hecho. Estábamos repasando con Nacho, que también fuimos ahí a Mendoza, al curso de Mendoza. Hice unos cuantos y tengo fotografiados. La verdad que da muy buen resultado. La verdad que es para tenerlo en cuenta. Después lo vamos a desarrollar en el curso que hagamos de la seccional. Muy bien. Todo para después. Bueno, vamos a tener que hacer virtual si sigue la cuarentena. Virtual. Y ya está Carlito acá riéndose porque no va a tener que organizar el curso virtual. En este caso, este paciente quería hacerse un implante. Cuando hacemos la radiografía tiene retenido el 23, después de pasar por la mano de Martín Aviliet Testi. Pasan unos años, cuando se le fue el susto, viene, vuelve, quiere colocarse un implante, le digo, vamos a tener que hacer una regeneración, como ahí vemos, y después hacer el implante. Una vez colocado el implante, después de pasado los 3 meses, y hecho la colocación del pilar, fíjense por oclusal, donde está ubicado el implante, abajo a la izquierda, cómo quedan ya 2 milímetros prácticamente de sobrecontorneo si queremos colocar la corona. Estaría mal si lo hacemos con contacto metálico, si fuese una corona de metal con porcelana y todo ese contacto lo hace el metal, la encía se inflama, aunque esté bien pulido el metal. Entonces la terminación tiene que ser nombro cerámico. En ese momento que está colocado el pilar, tiene un provisorio de acrílico con una leve isquemia. Ese provisorio... Acá tenés una pregunta justo de Julito Regazzoni que te pregunta, ¿el provisorio estabiliza el coágulo en el fondo? No sabemos si es una pregunta o una afirmación, pero dice, el provisorio estabiliza el coágulo del fondo del surco para generar, puede ser el engrosamiento del tejido. Esa es la función que cumple. Siempre el provisorio lo que hace es contener y cubrir a todo el tejido blando.
no tiene que invadirlo. El provisorio no tiene que estar en el fondo del surco, que creo que es una afirmación, Sí, también la pregunta. para aclararlo. Hay que pulirle ese milímetro que mostraba al principio, que se marca, también en la técnica lo marca, y se pule ese milímetro hasta la línea roja. La corona tiene que quedar hasta donde nosotros queremos que quede. Otra técnica también para mostrarle a nuestros técnicos la terminación es con el provisorio y con el modelo hecho, cuando tomamos, por ejemplo, el día del tallado, lo tallamos, no esperamos la cicatrización, le tomamos la impresión, lo mandamos a nuestros mecánicos, nos hacen el vaciado con el troquel, bien pelado, sin ningún tipo de terminación, sin las 3 medidas, colocamos nuestro provisorio al mes o a los 2 meses, depende de cómo sea la zona de alta estética, yo espero un poquito más. Se coloca el provisorio en el troquel y se marca con una mina 0,5 todo alrededor y ya tenemos el contorno que va a tener la corona definitiva. Entonces no hay forma de errarle. ¿Cuánto tiempo dijiste de espera? Y depende de la zona. Yo en la zona de molares, 1 mes. En la zona del sector anterior, 40 días mínimo y si no 2 meses. ¿Y el biotipo no varía en eso? El biotipo se transforma de transforma fino en a grueso. grueso. Y si es grueso, súper grueso. Este caso tenían biotipo fino y ya es grueso. Y fíjense, una foto de frente, también, esto le hicimos un implante, pero también lo vimos en el caso de los dientes. Acá nos corrige Sí, tenemos. Nacho, tenemos apuntadores. Sí. Escucho voces. No Como sé dije, qué. el fenotipo. Voces, ¿no? Bueno, escuchá. Bueno, porque el fenotipo es adquirido. Bien, Nacho. Ahí vemos, el pilar es sin hombro, es fácil porque si tenemos un pilar con hombro se lo sacamos y si no compramos directamente el pilar sin hombro. Me acuerdo cuando, Ahí va. voy a tirar esta chiquita porque sé que estamos con el tiempo justo, pero me acuerdo que Jorge siempre para mí es un adelantado, a él no le gusta, todos le decimos el maestro, porque siempre es un adelantado en todas las cosas. Me acuerdo hace muchísimos años, 20 y pico de años, cuando yo empecé con esto, tiro una como para que vea que es un adelantado. Me acuerdo que llevé un paciente que hicimos, en realidad me enseñaba él, y me dijo, rebasale esta prótesis. Tenía puesto todos los, para hacer una barra inferior y tenía puesto los portoimplantes. Yo rebasé la prótesis con los portoimplantes y me quedó acá la prótesis. Entonces en esa época todavía no se hablaba de lo que era carga inmediata, no existía, o sea, había algunos temas, pero no existía. Y Jorge me dijo, quédate tranquilo, yo creo que, hablando de una de las tantas noches que no dormí en mi vida, y bueno, evidentemente no tuvimos ningún problema, y me dijo, bueno, eso es carga inmediata. Hiciste tu primer carga inmediata. Bastante dura, pero lo aprendí. Eso se llama serendipity. ¿Ah, sí? Serendipity. El descubrimiento por error de algo que al final es favorable. Bueno, acá está la coronita de acrílico rebasada con el orificio, según una técnica de los Borg. El hacer el orificio descomprime, entonces le ponemos acrílico y la podemos colocar sin que invada ya mucho más de lo que queremos el surco, o para esta técnica de cementado que vemos en este video que le hicieron ellos, con 2 troqueles iguales, 2 provisorios iguales, a uno le colocan un material símil cemento y vemos cómo desborda para abajo, eso tendríamos que sacar con un explorador, o con la otra técnica de los orificios por oclusal. Ellos hacen por oclusal en los que son molares y por palatino en lo que son el sector anterior, en el cingulum. Entonces vemos ahí cómo sale el cemento para arriba, porque se libera. No tiene mucha ciencia, pero está bueno aplicar. Pero ellos hacen todas sus coronas, la hacen de cerámica pura, perforada. A mí no me gusta, pero bueno, es una alternativa. Y la otra técnica es con unos, que lo uso mucho yo, en el mismo troquel que tenemos, que nos vino el modelo del laboratorio, uno le coloca el cemento, la cementa en el troquel, la saca, le limpia todo lo que desbordó y después la lleva a la cavidad y la cementa sin ningún tipo de preocupación. Sí, fíjense, Jorge, en esa radiografía no se ve. En el troquel, ¿no? Para cementar. No, porque te queda ahí pegado. Después lo tirás al troquel, así que no tiene sentido.
si se quiere, uno quiere tener más cantidad de cemento, pero la verdad que es inútil. Yo no lo calzo totalmente hasta arriba, sino como para que salga el sobrante ese que no podemos Exacto, ver. que después se va a complicar para sacarlo. Claro, desde abajo. Bueno, acá nos avisan que tenemos 10 minutos. Es una lástima por ahí. Ese era el antes con la depresión y eso el después con una cinta de tejido queratinizado estable que nos va a dar la estabilidad por muchos años. Este otro caso que el paciente era medio de los que uno no quiere atender. Fíjense cómo estaba el incisivo flotando ya en un alveolo totalmente epitelizado. Lo traigo porque es novedoso, no quiere decir que haya inventado esta técnica, pero un alveolo con su epitelio, en el momento de hacer la cirugía, le procuré hacer un bisel interno y desprender toda la mucosa, todo el tejido epitelial que tenía el alvéolo y lo rebatí hacia vestibular, como se ve ahí en la foto. En esta otra foto se ve más cuando lo soltamos, toda esa lengüetita que queda. Se coloca el implante de Trios 350, conexión interna, Trichannel. Un saludo a Sebastián también. Ah, bueno, por fin, recién se prende. Bueno, yo me pasa que no me deja hablar. Colocamos hueso por vestibular, compactamos, membrana, sutura, seguimos haciendo, le cortamos al diente la raíz. Fíjense la cicatrización y ya tenemos mucha encía. Prácticamente logramos su colgajo que era interalveolar, se lo hicimos extraalveolar. Bueno, y lo que ganamos de volumen en sentido vestibular, que acá hay una foto, 1.8 milímetros. Esa con una técnica tradicional tendríamos que tener un hombro. Si tenemos el hombro, le va a producir una invasión del surco y se va a retraer la encía. Si nosotros lo dejamos ahí y cementamos, que parece desadaptada, cuando vemos, esta está recién cementada, se me había irritado por el provisorio, que no estaba muy sana la encía ahí, y esa es la final. Esto es odontología, ¿verdad? Sin Photoshop. Claro, que te más vale. Cuidando en una... Sí, ahí ya... Pero fíjense, la radiografía, como está el pilar, en la misma dirección, los dientes sabemos que los incisivos inferiores son los más difíciles de resolver porque tenemos poco espacio, tenemos muy poco margen, entonces cuanto menos invadamos el tejido y los dientes vecinos, más estético va a quedar. Bueno, este tenía como los dientes medio torcidos y quedó también torcido el diente en la dirección del implante, pero en paralelismo con los otros dientes. Y esa es una foto de control que tiene muy buen resultado clínico. Las conclusiones. Sí. Es una técnica interesante, es actual, no tiene más de 5 años dando vuelta por el mundo. Interacción clínica y laboratorio, importante eso. Tenemos que charlar, conversar con nuestros técnicos. Aunque no vayamos hoy en día, hasta con la tecnología, mandamos una foto, una corrección, le decimos que busquen en internet. Cambia la tradicional línea de terminación en el tallado del pilar dentario, que es importante. Mejora la biología alrededor de la corona, mucho. La restauración con relación al entorno es saludable, muy saludable, y aplicable a cualquier tipo de pilar de implante, que esto es importante, no es que una marca de implante sea la que va a regir nuestra terminación. Se puede situar a diferentes niveles, o sea, tenemos una libertad en 3D, que es importante, permitirá que el tejido blando no solo que circunde la restauración, sino que tome la forma de la restauración. Se crea una nueva corona anatómica y una nueva emergencia protésica que simulará la forma del diente natural. Con el fresado también accedemos al espacio biológico, pero no lo invadimos. Ojo con invadirlo, porque no tenemos un tope. Si nos queda larga la corona,
la pulimos, la tallamos, la mandamos de nuevo a glaciar, pero no hay que invadirla. Ese esquema que mostré hoy con la coronita del molar, porque había crecido demasiado bien su propia encía, si está 10 minutos y se pasa, es suficiente y está bien. Si me hubiera quedado más tiempo, hubiera tenido que pulirlo ahí debajo y volverlo a colocar para que no le haga isquemia e injurie el tejido blando. Se crea un perfil de emergencia protésico con el provisional y así integrar, mantener y estimular funcionalmente la salud de los tejidos gingivales, que es la mejor alternativa que tenemos para nuestros pacientes y con nuestras restauraciones en conjunto con los periodoncistas. Acá vemos que todo lo que se nos ofrece hay que ver si lo necesitamos o no. En este caso no le dieron bolilla porque le ofrecían la rueda. Ellos estaban tranquilos con sus ruedas cuadradas. En este caso lo que le estoy ofreciendo es la técnica BOP, que en internet hay muchísimo material para buscar. En esta referencia bibliográfica, abajo de todo, en azul, están los dos que es más interesante, los links, como para poder llegar a profundizar rápidamente. El número 7 es de Sweden y Martina y el número 8 es de Borg, el grupo Borg. Aparte es muy sencillo porque también está todo en español, no es difícil de interpretar. Y bueno, despedirnos y estar atento a algunas preguntas, ahora que nos quedan 5 minutitos. Yo siempre digo, trabajar duro por algo que no te interesa se llama estrés o por lo menos te estresa. Pero trabajar duro por algo que amás se llama pasión. Y eso es lo que hacemos. Mirá cómo me quedé mirándote, Jorge. Como maestro, como siempre. Bueno, gracias. Bueno, Jorge, no, yo lo único que te quería preguntar, porque, o sea, la técnica está muy buena y evidentemente tiene muy buenos resultados clínicos. Te quería preguntar si es factible para el odontólogo general, o por lo menos el que hace el... Y en mi caso... Es una técnica sencilla, porque sí, eso es también infactible, ¿viste? Para mí, yo siempre busco lo simple y lo sencillo. Cuando uno se complica, que tenés que tomar con 2 o 3 hilos dentales de retracción, cuando tenés que, para el cementado, hacer cosas muy complejas y tener que aislar, a mí ya como que no me convence porque la vida y el trabajo me enseñó que cuanto más simple hagas la práctica, más práctica te hace la vida. Entonces, cuanto más lo simplifiquemos, mientras dé buenos resultados, mejor. Y acá traje algunos casos que lo muestran, pero tengo muchísimos más. Ya dije que por ahí, si uno lo hace en un ámbito de curso, estos son pacientes particulares que uno le saca una foto y dice que interesante, claro, sacar la foto, pero no está todo preparado. Verdad, digo yo, claro, no están súper preparados los casos, pero es muy bueno, muy fácil de aplicar, más si no venís con la técnica tradicional a la que nos tenemos que borrar. A mí me costó interpretarla. Muchos de los colegas con los que fuimos a tomar el curso con Loy, también que no tenían la experiencia previa mía que yo venía probando, les costó, y por ahí no sé si todos lo hacen a la técnica, porque es como que dicen, bueno, hagamos un workshop. Para mí es simple, es sacar todo el contorno del hombro y profundizar un poco más. Prácticamente le sacás el esmalte. Bueno, esperá que vamos a pedir permiso, porque acá parece que te falta, Nacho. Yo ya tengo creo que ahí te están haciendo... Tengo miedo que me rete. ¿Cuánto queda? ¿Se puede hacer algunas preguntas? Bueno, algunos decían que por ahí se les complicaba para determinar Marcelo Borzone decía que se le complicaba para identificar la terminación con el CAD-CAM. Para mí, los casos que hemos hecho en el CAD-CAM, también que lo hicimos a 4 manos, porque yo le tiraba el aire a Agustín, a mi hijo, que él lo estaba escaneando, entonces es mucho más simple que a 4 manos. No teníamos incluso, estando sangrante, o un poco irritado, uno puede tomar igual la impresión. Pero esto, lo bueno es que con el provisorio uno le da la forma, aunque no tome la impresión, le da la forma y puede esperar. Si vemos que tiene que retraerse un poquito más y la corona tiene que ser un poco más alta, le agregás acrílico, esperás, lo pulís, lo cementás de nuevo y paciencia, que el paciente
tenga también la paciencia Claro, de claro. ver cómo es la respuesta de su Biológico, tejido. exacto. Pero lo bueno es que si nos equivocamos, es mínimo la equivocación, no vamos a equivocar por 2 milímetros, pero con 1 milímetro de error le damos tiempo al tejido blando que se acomode, porque como vieron, migra hacia la corona. La corona tiene que estar bien pulida, ese es un tip, bien pulida, y tiene que estar con el formato que va a tener la definitiva. No podemos hacer una corona terminada en un borde finito de 0,5 cuando realmente tiene que tener 1 milímetro a 2 milímetros. Entonces la tenemos que hacer bien redondita, como si fuese un oval point. Perfecto. ¿Te acordás que antes del oval point Sí, no lo dejamos existía o venía? Tener los tejidos, Claro, tipo de extracción y eso. claro, pero a medida que tengo otros casos donde la extracción, uno le pone un provisorio y le hace como un oval point y prácticamente después no tiene que hacer apertura porque está todo el tejido se cicatriza y se desarrolla de acuerdo a la forma que le dimos con nuestro provisorio. Perfecto. No quiero preguntar porque tengo miedo que... El tema es que si nos pasamos de la hora, A ver, bueno, si nos pasamos... 2 minutos más. No se puede grabar, por eso la idea es de que cortarlo justo. No sé si vos querés agregar algo más, porque yo más que nada Lo el otro, tema de que vos decías que iba a haber una capacitación en breve, no sé cómo... eso Bueno, es lo que breve, teníamos en la programado cuarentena, en realidad. desde la seccional de prótesis. Bueno, con Juan Pablo fuimos Alfredo y un grupo de colegas que, Sí, está el que éramos Maxi muchos, también, Maxi, el varios. Pechu, que no sé si nos está mirando. Martín. Hace 20 años atrás Martín Menazzi, sí. formamos la seccional. Sí. La seccional de prótesis y después la prótesis e implantes. Y la verdad que siempre venimos trabajando, a veces con más intensidad, otra con menos. Ahora seguimos teniendo un lindo grupo de trabajo y teníamos proyectado para este año dar primero un workshop, primero hacerlo entre la seccional y después hacerlo porque la verdad que en teoría cuesta, cuando uno lo lleva a la práctica, más sobre un paciente, lo tiene que hacer en vivo y en directo. Entonces estaba bueno para hacerlo incluso con nuestros técnicos también hacer integrado, porque esto, como dije, no es solo de odontólogos, si no, no sirve de nada. Entonces está bueno que lo hagamos entre odontólogo y técnico, hagamos acá en el círculo cuando podamos reunirnos y tengamos la práctica con cada técnica, porque se puede hacer con corona de cerámica pura, de metal, con todo el hombro cerámico, porque tampoco tiene que apoyar, o sea, puede ser una cerámica feldespática. O sea, no tiene un tope, entonces no se va a romper, no es débil. Claro. Y tiene muy buena estética y muy buena adaptación gingival. La podemos hacer con circonio, la podemos hacer con lo que querramos. Y los pilares se pueden caracterizar, se pueden hacer, lo que sí, el pilar sobre implante tiene que ser fino. No tiene que invadir, aprovechando que el implante tiene un tamaño, si el pilar lo sacamos más angosto, es mejor, porque más contacto de la porcelana con la encía. Perfecto. Bueno, yo creo Bueno, que sí, redondeando, le queríamos agradecer y sobre todo al Círculo y a la Comisión de Actividades Científicas, a Nacho, a Carlito, a la Pato que está acá permanentemente, se bancó toda la charla, va a salir odontóloga. Y bueno, nos vemos la próxima y cualquier cosa, un link y mañana o el jueves. Mañana Gastón, fíjense en los flyers que llegan y después Gonzalo. Y estamos acercando las actividades científicas a todos los rincones de nuestra querida Santa Fe y bueno, pasamos el océano, pues también tenemos gente de España, de Madrid. Me parece que recién Loy te mandó un... Sí, está. Me parece que Loy te mandó Bueno, un fuerte abrazo. Bueno, muchas chao, gracias. chao. Está bien. Gracias. No.